Bueno, ya cerrando el programa prácticamente, Kiko, fíjate tú, un reto que tiene el liderazgo opositor encabezado por Juan Guaidó, lograr la mayor cohesión y la mayor amplitud en el proceso de impulso de una estrategia de negociación. Eso implica no dejar frentes abiertos, flancos débiles. ¿A qué me refiero? Bueno, factores descontentos en la oposición que pudieran abrir juego aparte si no son tomados en cuenta. Aquí, por ejemplo, tendrían que ser tomados en cuenta todos los factores opositores que estén de acuerdo con la negociación. Los que no estén de acuerdo con la negociación, bueno, no tendrían por qué estar allí, bueno, ya es un asunto de decisión de cada uno de ellos, pero aquellos factores que creen en la negociación, pues deberían ser tomados en cuenta todos, porque el gobierno observa, el gobierno sabe sumar, pero también sabe dividir, ¿verdad? Y el gobierno ha sido exitoso en determinados momentos cuando ha atizado las diferencias en la oposición, eso que yo llamo colocarle sal y limón en las heridas que tiene la oposición. El gobierno ha sido en eso exitoso. Entonces, bueno, la oposición tiene ese reto, el de lograr unificar a la mayor cantidad de sectores y abrir la participación. ¿Por qué dejar gente por fuera en esto? Y entonces estar estableciendo categorías de aliados, aliados 1, aliados de primera, de segunda, parientes pobres en la alianza, ese tipo de cosas pueden terminar descosiendo la pelota. Y en el caso del gobierno, por supuesto lo mismo. El gobierno tiene que ir con una estrategia de negociación clara con respecto hasta dónde puede hacer concesiones. Y en el caso de Maduro, bueno, negociar a tiempo y negociar bien antes de que lo negocien. Así es. Fíjese, el gobierno, la intervención americana lo cohesiona. La posibilidad de un golpe, de una fractura, de que los metan presos, de que los maten, los cohesiona. Pero eso es una política de corto alcance. Porque a medida que tú mismo la vas desarmando, la vas desmantelando, la vas haciendo imposible de creer, los factores internos que claman porque tenga el país solución, se te comienzan a mirarte con otra cara, ya entran en una lucha de poder interna. El problema del gobierno es que dentro de su propia fuerza está el gran peligro para su estabilidad. Y luego hay un problema que se deriva de eso, que es que ¿cuál era el público de Chávez? El factor popular. Las masas, los pobres, las grandes mayorías, que hoy están huérfanas, porque el discurso opositor, que está metido en la cosa política, en la salida política, que vete ya todo eso, no es el discurso de la gente, de la necesidad, del hambre, de la comida, de todos los días. Entonces ese espacio está vacío. Y hay un factor opositor que es moderado, que quiere elecciones, que no está de acuerdo con la intervención ni con la violencia, que muy bien pudiera llenar esos vacíos si cambia el discurso y sobre todo, como dices tú, si no le paran, si no lo atienden. De manera que no hay enemigo pequeño. El que le hable al país, el que no le hable a su publiquito, sino le hable al país en momentos como estos y permita y diseñe salidas reales para la gente, ese se lleva la película. Yo creo que eso es, ¿no? Debe ser el camino, ¿no? Ahora, ha sido interesante esta conversación, creo que hay varios elementos que podemos destacar. En primer lugar está que se apuesta de alguna manera que esta reunión en Oslo, en Noruega, pues avance. Sería un tanto apresurado apostar a resultados concretos, pero el hecho de que se hayan reunido ya por segunda vez, que cada vez haya una opinión en relación a la pertinencia de esta reunión de factores tan importantes de la comunidad internacional, ya eso es un logro importante. Y lo otro que también está claro es que la salida, en todo caso, es la salida de la vía democrática y la vía electoral, que como decíamos, confronta dificultades porque sabemos que en esto hay posiciones encontradas de gobierno y oposición, pero es la ruta y es el único camino que permite, por la experiencia del mundo y por la experiencia venezolana también, que permite, digamos, un paso adelante para salir de este conflicto. Yo insisto mucho en que debemos subrayar la naturaleza del conflicto venezolano y de la crisis venezolana, que no es la crisis convencional que suelen enfrentar los países. La situación económica, el desbordamiento social, la tensión, no, todo eso es verdad, pero en Venezuela estamos enfrentados a un tema que va mucho más allá y en consecuencia las discusiones, las conversaciones y los acuerdos tienen que estar sustentados en una valoración de esa realidad. Yo creo que eso lo podemos tomar como una de las conclusiones de esta conversación. Por cierto, Manuel, ya que nos quedan unos segunditos, ¿qué les pareció a usted la elección del papá de Leopoldo en el Parlamento Europeo, que quedó como el diputado número 12 del Partido Popular? ¿Qué le parece, señor Vladimir? Bueno, es un dato interesante de lo que es la política española y la influencia que el caso Venezuela tiene en la política española. Pero también es interesante destacar que el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE,
ratificó su victoria, y eso es una señal Claro. interesante. De ¿no? todas maneras, interesante que- ese reconocimiento. De que ¿no? los moderados están haciendo también contrapeso frente a los extremos, ¿no? Pero es bien interesante este caso, Bueno, ¿no? por supuesto, En relación el peso que eso a tiene. Leopoldo López, y sin duda alguna, pues es un Obviamente. compatriota, aunque hay que advertir que allí está actuando como un diputado español, Ujú. ¿no? No, en ningún caso se trata pues de que es un venezolano, como hemos visto algunos, que va allí a plantear los problemas de Venezuela, nada que ver. Es venezolano, pero tiene nacionalidad española y ahí va a actuar, además, está representando a un partido y allí está pues en función de la estrategia y la línea de ese partido. Yo creo que eso es importante destacarlo. Despide el programa, señor Manuel ya Felipe. tenemos que despedirnos. Bueno, entonces los invitamos para el próximo lunes. Estaremos de nuevo en Contraste y Controversia. Buenas noches. Anoche. Hasta el lunes.